Hola, aquí el Capitán Patapal al habla. El vídeo de hoy va a estar dedicado a presentar uno de los libros de la editorial, aprovechando que estoy de vacaciones del instituto y del college para hacer las cosas con más tiempo, pero por desgracia los planes aquí nunca nos salen bien, no somos como Aníbal Smith y me veo pillado a matacaballo. No hay kendo, pero tengo apenas unos minutos para hacer el vídeo y publicarlo. Así que voy a ser un poquito pragmático y voy a atacar la segunda ley de M.R. James. Vimos la primera ley la semana pasada, en la que nos hablaba de que el marco tenía que ser contemporáneo para llegar al lector. Y entramos en la segunda ley, la norma recomendada para escribir buenos cuentos de fantasmas, y tenemos nueva sorpresa. Esta segunda ley dice, así, en la traducción de Torres Oliver de nuevo: los fenómenos espectrales deben ser malévolos más que beneficiosos, pues se busca provocar el miedo. Y aquí el lector contemporáneo tal vez se diga, pero a este hombre, ¿qué le pasa por la cabeza? Evidentemente estamos hablando de un cuento de fantasmas, evidentemente la historia tiene que ser con un fantasma malévolo, con una aparición inquietante o con algo que sea más bien nocivo. Bueno, esto hay que ponerlo un poco en contexto. Una de las obras más conocidas del siglo XIX que implicaba fantasmas es, por ejemplo, A Christmas Carol de Charles Dickens, es decir, cuento de Navidad. Y aquí los fantasmas, aunque puedan dar miedo, a fin de cuentas son más bien beneficiosos que malévolos. Es decir, aunque se dedican a torturar un poco al bueno de Ebenezer Scrooge, la idea final es que hay una cierta redención, el papel de la parte fantasmagórica es positivo, sirve para despertar de su lado maligno, de su lado malvado, de su lado mezquino a una persona para que vuelva al redil, vuelva al lado positivo. En una sociedad como la nuestra, esto quizás pueda resultar un poquito chocante, pero no tanto realmente si lo ponemos en perspectiva. Y esto es lo que nos da pie a hablar del género fosco y lo que nos da pie a hablar de un poquito de la diferencia entre el fantástico y la literatura de terror. Dejando aparte de que la literatura de terror no implica necesariamente ni fenómenos sobrenaturales ni elemento fantástico, puedes hacer literatura de terror realista a partir de psicópatas, a partir de hechos históricos, como vimos, pues, por ejemplo, en el Calabazas en el Trastero, asesinos históricos. Hay otro elemento también muy importante, y es que no todo el fantástico, ni siquiera aquel que implica fantasmas, es necesariamente realmente aterrador. Es decir, tenemos fantasmas en obras como Harry Potter, en las cuales el fantasma, el aparecido, el muerto viviente, el redivivo, no es el elemento malévolo. O no necesariamente es el elemento malévolo. Puede ser un elemento que acompaña, puede ser un elemento espectral, que da una dimensión adicional a la narrativa, pero que no es precisamente el punto que genera temor o terror. De hecho, hay que tener en cuenta una cosa: con todo este tema de los espectros y los fantasmas, también estamos generando, hasta cierto punto, depende de cómo se enfoque, una sensación de esperanza, una sensación de trascendencia en el lector. A diferencia de otros terrores más materialistas, el terror que implica fantasmas está abriendo también una caja de Pandora. Si hay vida en el más allá, quizás no tengamos por qué inquietarnos tanto de la muerte. Y ahí entra un poco la recomendación de M.R. James. El tema es que si el fantasma, si el aparecido nos trae un mensaje del más allá para tranquilizarnos o para solventar un problema que hubo en vida, como pues, ocurre a veces en los relatos de Daniel Defoe, o simplemente para rompe el pacto de realismo, la credibilidad, no la credibilidad, rompe la dinámica, rompe las leyes de la existencia del escenario contemporáneo, pero no genera un temor adicional, es decir, simplemente pues se introduce un elemento fantástico que rompe con esa dinámica cotidiana, pero no implica en sí un elemento de horror, un elemento de temor. Nuestro cuento de fantasmas no va a dar miedo. Y este es un tema interesante. Por un lado, porque nos abre a toda una narrativa de simbología oscura que no necesariamente tiene por qué ser aterradora.
son los memento mori, etcétera, pero que no tienen por qué tener una connotación negativa al final. Y por otro lado, nos permite ser más eficaces cuando decidimos abordar la narrativa de terror propiamente dicha. Es decir, esta norma, que puede parecer un poquito banal, no deja de ser una reflexión interesante a cómo utilizamos los elementos sobrenaturales. Los fenómenos espectrales deben ser malévolos más que beneficiosos, pues se busca provocar el miedo. Bien, es una buena reflexión. Sí que es verdad que podemos cargárnosla en el sentido de que puede haber una historia de terror donde lo que dé miedo sea el elemento realista, pero la aparición espectral sea lo que permita la redención, permita ayudarnos, etcétera, pues como un cuento de Navidad. Pero hay que tener cuidado con esto, porque el elemento sobrenatural, el elemento fantasmagórico, al ser más fuerte narrativamente hablando que la realidad cotidiana, tiene una cierta ascendencia, con lo cual si lo que queremos es que nuestro cuento de fantasmas al final nos deje una sensación de escalofrío, consiga conmover al lector, pues quizás no estaría de más no perder de vista esta pequeña ley. Bueno, con esta pequeña reflexión de Mary James que comparto con vosotros, me despido hasta la semana siguiente. La buena noticia es que, a pesar de que tengo formación de bomberos toda la semana que viene, volveré a casa por las noches, con lo cual mínimamente el jueves habrá vídeo, aunque esté agotado. Y siento que este vídeo no haya sido lo que estaba previsto, pero bueno, no está de más ver esta segunda ley, quizás la que tiene un poquito menos de enjundia, o quizás no, quizás hay que profundizar un poco en ella. Ya me diréis qué opináis al respecto, nos vemos en el siguiente vídeo, cuidaros mucho, nos vemos en el saco de huesos.